Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy lunes 4 de agosto, aquí en Política con Carreño. Comenzando esta semana, ¿no? Con varios temas. Primero, eh, mi pésame a la familia de los mineros, amigos. Estos mineros de El Teniente que lamentablemente murieron, no pudieron ser rescatados con vida, era difícil. Es una pena, ¿no? La mina ofrece eso, ofrece ese peligro latente. A mí me hace mucho recordar los cuentos de Baldomero Lillo, ¿no? Subterra. Siempre ha sido así. Qué pena por su familia. Así que desde Política con Carreño, mis más sinceros pésames. Y el programa está con ustedes, los acompaña en su pena, en su dolor. Bueno, dicho esto amigos, vayamos a lo que tenemos para hoy. Antes, yo le había comentado a un auditor, le había escrito, ¿no? Que hoy lunes veríamos esta seguidilla de denuncias contra Kaiser y también contra Kast. Lo quieren sacar de cualquier forma, pero lo voy a dejar para mañana martes. Así que mi amigo auditor, eh, mañana martes va lo que yo le había prometido para hoy. Es que la agenda es así. Estas denuncias que vienen desde hace un mes, ¿no? Las podemos ya comentar y profundizar, porque yo algo dije en un programa pasado respecto de las acusaciones contra Kaiser, ¿no? En el CERVEL hay varias. Se va a acumular. El pobre Johannes un montón de acusaciones, ¿no? De comunistas, socialistas y otros. Todos lo quieren sacar. Curioso. Parece que no quieren competir con él, ¿no? Bueno, pero quiero sí comentar brevemente una frase de Johannes Kaiser. No soy el candidato del sistema, soy el grito del pueblo. Claro, yo creo que lo que Kaiser dice es, como decimos en Chile, la pura y santa verdad. Porque él es, en definitiva, lo que pensamos nosotros. En seguridad, en educación, en la relación de Chile con ciertos organismos internacionales, en salud, en economía, pero sobre todo en seguridad, que es lo que aterra a la sociedad hoy. Entonces, claro, él no es el candidato del sistema, un sistema que ni siquiera lo invita a los debates, sino es el candidato de la gente que piensa y que cree que es necesario un cambio radical para terminar con el crimen organizado, para terminar con el narco, para terminar con la delincuencia común, para terminar con el terrorismo, para terminar con esta dependencia absurda de nuestro Estado a organismos internacionales que quieren imponernos leyes, ¿verdad?, que sometan a nuestra propia constitución. Eso no puede ser. Entonces, claro,
Tiene razón Johannes Kaiser. Le temen. Le temen porque además dice la cosa pan pan, vino vino. Lo sacan de contexto porque esta frase tan manoseada que dicen los políticos, me sacaron de contexto, lo usan a cada rato. Pero a Johannes Kaiser lo sacaron de contexto. Y como lo sacaron de contexto convenientemente, lo acusan de algo que no dijo. ¿No? Esa es la cuestión. Porque lo que él dijo fue muy claro, ¿no? Si se diesen las condiciones de 1973, cuando gobernaba Salvador Allende, exactamente las mismas condiciones, es decir, las condiciones de inconstitucionalidad, de atropello a la Constitución y las leyes, porque en eso terminó el gobierno de Salvador Allende. Bueno, él apoyaría un golpe de Estado, como él dice, si se diesen las mismas condiciones, que es bien diferente a decir yo quiero un golpe de Estado, que es de lo que se le acusa. Y el CERVEL, mañosamente, acepta esto, ¿no? Acepta estas denuncias. Entonces, claro, aquí hay que estar muy atentos. Pero en fin, mañana vamos a revisar estas denuncias, que en el fondo todas consisten en lo mismo, ¿no? Así que bueno, para mañana comenzaremos con eso, si es que la agenda no pasa algo tan extraordinario, porque ese es un tema que lo podemos tocar y lo vamos tocando permanentemente. También había una posible denuncia contra José Antonio Kast. Es decir, quieren sacar a todos ellos por las malas, que es propio del comunismo, ¿no? Por las buenas o por las malas, ya lo dijo Maduro, lo dijo Evo Morales. Es propio de ellos. Cuando no ganan por las buenas, o cuando ven que no van a ganar por las buenas, que es a través de la elección democrática, libre, bueno, entonces ganan por las malas, que es a través de la estafa, del golpe de Estado, que es lo que quiso hacer el Partido Comunista y toda esta gente, el Frente Amplio, hace 5 años, 4 años, 5 años, cuando quisieron derrocar el gobierno de Sebastián Piñera, quienes hoy gobiernan. Y Kaiser se los dice. Entonces, claro, no es el candidato del sistema, de un sistema corrupto, ya polucionado, invadido por el narco, por el crimen organizado, que está en todas partes, en todas las instituciones. Una corrupción que se ha generalizado en distintas instituciones del Estado. Entonces, Kaiser no es el candidato, claro, del sistema. Pero sí, puede él erguirse y decirlo. Es el candidato de lo que piensa la gente, del pueblo. Curiosamente, ¿no? Que los comunistas se limpian la boca con el pueblo, pero en realidad no son el candidato del pueblo. Lo vamos a ver ahora en una columna que escribí para Uruguay, pero que voy a enviar bueno, la escribí ayer, domingo, por lo tanto la voy a enviar hoy día, ¿no? Hoy día lunes. Así que ustedes van a tener una primicia de lo que yo escribí respecto de Janet Jara. Y tenemos también a Evelyn Matei tambalea. Evelyn Matei está atravesando un momento que honestamente no se lo doy a ningún político. Un momento, yo diría, de mucha tristeza para Evelyn Matei, que necesariamente tiene que llevarla a una reflexión
profunda del por qué, luego de muchos meses siendo la candidata de la derecha, se ha derrumbado de tal manera que hoy está en tercero y cuarto lugar. Perdió credibilidad Evelyn Matei. Una credibilidad que en realidad era también difícil de creer, por lo que ha sido Chile Vamos durante este gobierno. Cuando un conglomerado político ha tenido una actitud, un comportamiento tan servil respecto del gobierno, pierde credibilidad cuando se supone que la oposición debe juzgar al gobierno. Por algo es oposición. Y debe llegar a los acuerdos que sean beneficiosos para la ciudadanía y no aprobarlo todo. Acuerdos que han sido nefastos para la población, como la reforma de pensiones, por más que se diga lo contrario. Bueno, y otros acuerdos y otras posiciones que ha tenido Chile Vamos en su conjunto. Declaraciones de muchos de sus dirigentes, de sus líderes, que pareciera ser que forman parte del gobierno de Gabriel Boric y no de la oposición, que lo acompañan en giras, que llegan felices, contentos. Es el caso de Moreira, por ejemplo. Bueno, y tantos otros. Entonces nunca me pareció a mí Chile Vamos un conglomerado creíble. Y luego que aparecen las candidaturas ya, en serio, de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser, comienza a desperfilarse todo esto porque Chile Vamos y su candidata comienzan a entender o entienden que tienen que pelearse con ellos. Yo creo que eso fue un error de perspectiva. Un error que hoy pareciera ser que no tiene solución. Porque Evelyn Matei ha sido bastante dura con Kast y ve en Kast, yo creo que a Janet Jara, ¿no? Y luego declaraciones de esta gente a propósito de Janet Jara. Una tremenda candidata, una buena candidata. Entonces no se entiende. No se entiende realmente la posición de Chile Vamos ni de Evelyn Matei. Tratar a los republicanos de matones, de cómo decirles delincuentes. Decir que no votará por José Antonio Kast si pasa a la final y no ella, es como un quiebre definitivo, ¿no? Pareciera ser que esta derecha ve en la otra derecha, ve al PC, ve a Nicolás Maduro, ¿no? Porque no se explica de otra manera. Ve a Jara, a la Jara primera, vamos a hablar hoy día, ¿no? No a la Jara de hoy. Entonces, claro, está tambaleando. Ha habido un quiebre en Chile Vamos. Y yo siento que no tiene Evelyn Matei ninguna posibilidad, por más entusiasmo que ella le ponga ahora, luego de la aprobación de Renovación Nacional el sábado, ¿no? Ustedes saben. Renovación Nacional
en esa asamblea, en esa reunión, le brindó todo su apoyo allá en el Parlamento, me parece, ¿no? Entonces, claro, pero gente de Renovación Nacional, como lo veremos, también ya dijo otras cosas. Dijo que no apoyaban a Evelyn Matei. Entonces, tambalea, tambalea la candidatura de Matei. No sé si va a caerse, porque como yo suelo decir en política, más vale morir con honor, ¿no? Que morir sin gloria, que es lo que hizo la democracia cristiana, que es lo que hizo el socialismo democrático. Mueren sin gloria. Morir sin gloria es como morir, ser un miserable, ¿no? Es mejor morir con honor que vivir sin gloria. Es lo que hizo el socialismo democrático y es lo que hizo la democracia cristiana. Entregarse de manera tan miserable a ambas coaliciones, al Partido Comunista. Vivir sin gloria. No creo que Matei caiga por eso. Va a preferir morir con honor que vivir sin gloria. Veamos. Ustedes recuerdan seguramente lo que pasó hace algunos años con, con Siches, ¿no? Con Sebastián Sichel. Bueno, varios personeros de Renovación Nacional, de diputados de Renovación Nacional, le dieron la espalda y dijeron que votaban por José Antonio Cast. Por lo tanto, la historia en Renovación Nacional no es nueva. Esta historia. Renovación Nacional ya tiene un pasado de este tipo que no lo deja bien parado. Y yo hablaba hace unos minutos de lo poco creíble que es Chile Vamos. Bueno, porque tenemos ejemplos. No hablamos por hablar. Entonces, claro, ¿qué ha pasado ahora? Lo mismo. Lo mismo. El diputado, por ejemplo, Andrés Celis, dijo, textual, ¿no? Textual. Si el candidato Cast está mejor aspectado que la candidata Matei, yo creo que él debiera ser el candidato del sector. Condorito diría plop. Palabra del diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, a Radio Universo, ¿no? Ahora, hace un día, 2 días. Bueno, y lo de Celis no es propio de él, solo de él. Esto se comenta sotto voce en Chile Vamos. En las oficinas, en el café, en el almuerzo, en la casa de uno de ellos. Claro, no se dice en público, pero se comenta en privado. Y a veces lo privado hay que mantenerlo ahí, pues, privado. Aunque otros lo declaran, ¿no? Y hablando de Renovación Nacional, el famoso Carlos Larraín, ex personero ahí, dirigente, presidente, Renovación Nacional. ¿Y qué dijo el señor Carlos Larraín? ¿No? Yo le voy a decir lo que dijo. Nunca, en primer lugar,
ha aceptado la candidatura de Matei. No sé si ustedes recuerdan. Fue uno de los que se opuso a la candidatura de Matei como representante de Chile Vamos y por lo tanto como representante de Renovación Nacional. Él quería llevar un candidato de su sector, de RN. Pero bueno, quedó Evelyn Matei, así que nunca la apoyó. Y por lo tanto él dice lo siguiente en estos podcasts, ¿no? Que su candidato es José Antonio Kast. Y luego dijo, pero no quiero hablar de eso porque me van a pegar. No quiero hablar de eso porque me van a pegar. Entonces, claro, ustedes ven que los de hoy, como los de ayer, hay muchos que no quieren a Evelyn Matei y no solamente no la quieren, sino que lo declaran abiertamente. Pero también en la UDI, sí, también en el partido de Evelyn Matei ha habido declaraciones comprometedoras, ¿no? Como la del diputado Jorge Alessandri. Él dijo que Evelyn Matei sería verdad un ejemplo de sacrificio por Chile. Un ejemplo, ¿no? Que ella estaría dispuesta a sacrificarse por Chile. Qué curioso, ¿no? Porque dijo, estoy pensando en una segunda vuelta, dijo el diputado Jorge Alessandri. Estoy pensando en una primera vuelta. Estoy pensando, dice, en una encuesta favorable y en encuestas adversas. O sea, tiró un montón de peñascasos y escondió la mano porque nunca dijo, estoy pensando en José Antonio Kast como candidato del sector y que Evelyn Matei haga un sacrificio por Chile. ¿Y cuál es ese sacrificio? Que renuncie, pues. Que renuncie a la candidatura. Y que el conglomerado Chile Vamos apoye a José Antonio Kast. ¿No? Algo o'higginiano. Aquí está mi peso, haced con él lo que queráis. Bueno, algo así le pide Jorge Alessandri, diputado de la UDI del sector, a Evelyn Matei. Sí, dice, yo estoy seguro y no me cabe duda que ella está dispuesta a un sacrificio muy grande por Chile. ¿Cuál? Que renuncie. Bueno, y el diputado Mellado, también de Renovación Nacional, dice, a muchos parlamentarios, dice, que van a la elección, ¿verdad? A la reelección. O entre aquellos, dice, que compiten en el Congreso por primera vez, no les gusta la línea que está siguiendo la campaña. También, ¿no? Tiene un peñascaso, pero bueno, esconde la mano. Eso de que no le guste la línea de que está siguiendo la campaña, es claro, porque la campaña está yendo como la mona. Y como hay diputados que van a la reelección, la cosa está mala para ellos. Claro, porque van a la reelección por un conglomerado que está perdiendo y que no va a llegar con certeza a la final. Entonces da la impresión que es mejor llegar a un acuerdo
con republicanos, apoyar a José Antonio Kast y abrirse en lo posible a una lista única parlamentaria. Amigos, yo insisto en este punto, es necesario que la derecha asuma definitivamente el mundo empresarial. Varios empresarios han dicho que no están dispuestos a ayudar a perdedores. Y eso significa perder el Congreso a manos de los comunistas. Y así nadie gobierna. Y así, en menos que cante un gallo, tenemos la Constitución que rechazamos en septiembre. Esa presentada verdad que querían toda esta gente de apruebo dignidad. ¿Recuerdan? Esa Constitución del Loncón, de Atria. Bueno, la podemos tener si perdemos el Parlamento. Porque hoy bastan 4/7 para aprobar lo que ellos quieran. Así que, amigos, no es chacota a lo que nos estamos enfrentando. Es bueno que la derecha se ponga las pilas, piense y reflexione. Sí, señor. Aunque algunos de ustedes se enojen conmigo, pero ustedes saben que yo les digo las cosas a ustedes con franqueza. Nunca les voy a estar vendiendo pomadas ni contarles cuentos del tío, como los cuentos del tío de Janet Jara. No, esta es mi columna que voy a presentar, o que va a aparecer hoy día lunes, ¿verdad? Que escribí ayer domingo. Estoy grabando, no sé, ¿a qué hora? 2:15 parece. Sí. O comencé a grabar a esa hora. Este es el título. Tal vez lo cambie, pero es un buen título, me parece, para la columna. Esto va para Uruguay. Janet Jara, cualquier cuento del tío vale para llegar al poder. Ese es el título. Cualquier cuento del tío, ¿no? Los uruguayos, como los chilenos, bolivianos y argentinos, conocemos el sentido del cuento del tío. Ese acto cruel de aprovecharse de la víctima a la que se le ofrece lo mejor para su vida, ¿no? Comillas, con el único propósito de obtener lo que se desea. En el fondo ese es el sentido del cuento del tío. En la vida cotidiana es una estafa penada por la ley. Pero en política es una estrategia comunicacional con grandes dotes del estafador para contar historias de Caperucita Roja, pero creíbles. De eso se trata en política el cuento del tío. Contar historias con tal poder de convencimiento o de convencer a la víctima que esa historia de Caperucita Roja la víctima la cree. Es como la estafa cotidiana. La víctima cree lo que el estafador le está diciendo de que será lo mejor para él. Bueno, en política es esto. Es esa capacidad comunicacional del estafador para convencer a la víctima votante de que él efectivamente le está ofreciendo un mundo mejor. Es un engaño, continúo con la columna, es un engaño espurio, ¿verdad? Un engaño miserable a las víctimas. Futuros votantes que creen cándidamente en este político
indecente y mal intencionado. El cuento del tío en boca de un político es un engaño de este político indecente y mal intencionado. En Chile, un símbolo del contador de cuentos del tío es Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, que ganó holgadamente las primarias del oficialismo, contando una historia que a 3 meses y 2 semanas de las elecciones presidenciales aparece con otro cuento. Janet Jara ganó holgadamente, como dije, las primarias del oficialismo con una historia. Una historia que se apegaba a lo que es el comunismo en su fundamento, marxista-leninista, y con una serie de promesas acordes con este fundamento filosófico, con esta ideología. Y claro, los comunistas votaron en bloque por ella, y más algunos descolgados del Frente Amplio y otros del socialismo democrático. Y como fue muy poca gente a votar, 1.400.000 votantes, que no superó al número de votantes de estas primarias pasadas entre Jadwe y Boric, ayudó a la candidata comunista y perjudicó a Carolina Toá, que la verdad que ya había partido mal. Ser ministra del Interior en el gobierno de Boric es como ya comenzar con la soga al cuello. Cualquier campaña ya partió ahorcada. Bueno, digo, en Chile, repito, no para tomar el hilo, un símbolo del contador de cuentos del tío es Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, que ganó holgadamente la primaria del oficialismo, contando una historia que ahora, a 3 meses y 2 semanas de las elecciones presidenciales, aparece con otro cuento. Como decía Tomasi di Lampedusa, que yo he mencionado varias veces, en su clásico El gato pardo, todo cambia para que nada cambie. Qué bien, di Lampedusa, ¿no? Todo cambia para que nada cambie. Durante la campaña de las primarias era comunista. Creía en la eliminación de las clases sociales, en una economía basada en el consumo interno, y proponía un salario mínimo de 750.000 pesos. Eso en las primarias, hace un mes. Esta era la Janet Jara. Un mes después, este cuento ya no corre. No, amigo. Un mes después, este cuento no corre. Es decir, engañó a sus votantes que la escogieron por ser la candidata del oficialismo,
porque creyeron en sus propuestas comunistas. Pero este cuento ya no corre. Propuestas que hoy no tienen ningún valor, puesto que todas esas promesas se esfumaron en la trama de un nuevo cuento del tío. Sí, fíjense. Janet Jara ya no es comunista, es socialdemócrata. O sea, hace un mes era la candidata del Partido Comunista, era una comunista, una militante desde los 14 años. Pero ya no lo es. No, ya no lo es. Ahora es socialdemócrata. La coalición de izquierda que integran numerosos partidos políticos, incluyendo la Democracia Cristiana, que se vendió por unos cupos parlamentarios que componen el llamado socialismo democrático. Se observa, sin necesidad de ser un gran observador, con qué tranquilidad y sin pudores de ningún tipo, Janet reniega, comillas, de su condición de comunista, partido en el que milita desde los 14 años, para atraer los votos que se encuentran en las antípodas de su ideología, como los de la DC, el Partido Radical, el Partido Liberal, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista. El único, en rigor, más cercano al PC, el Partido Socialista, en términos ideológicos, claro. Los demás poco o nada tienen que ver con el Partido Comunista. Pero claro, no hay que preocuparse, ella no es más comunista, ahora es socialdemócrata. ¿Verdad? Para integrar a todos ellos, continúo yo, Janet Jara se dice ahora socialdemócrata. Vean cómo todo cambia para que nada cambie. Sin embargo, hace apenas 5 años, en los negros días del estallido delincuencial que quemó el país y lo saqueó, ella era una de las que quería refundar Chile, acabar con sus instituciones democráticas. Pero, además, ya no cree en la eliminación de las clases sociales, uno de los dogmas más recurrentes de la ideología comunista. Y para que este nuevo cuento de Janet Jara, este nuevo cuento del tío de Janet Jara, alcance su orgasmo comunicacional, estilo El gato pardo, dijo, pongan atención amigos, dijo que ya no cree en la dictadura del proletariado, base de la doctrina marxista-leninista, fundamento filosófico del Partido Comunista, la lucha del proletariado, pero ella ya no cree más en eso. No cree más en eso.
Fíjense, como el título de esta columna, cualquier cuento del tío vale para llegar al poder. Desistió también del salario mínimo prometido, 750.000 pesos, que ella llamó vital, emulando al presidente Salvador Allende. Uno de los economistas de su equipo, el socialista Luis Eduardo Escobar, cuya iluminadora entrevista al diario La Tercera de ayer domingo, o sea de hoy, cuando yo estoy grabando, deja bien como la mona a la candidata presidencial, declarando estas y otras valiosas informaciones sobre su plan económico, por ejemplo. Declaraciones, me imagino, que sin proponérselo, entregan un perfil elocuente de quién es realmente Janet Jara y su portentosa capacidad para contar cuentos del tío. Este columnista, ha acompañado a la candidata Jara ayer y hoy en sus presentaciones y declaraciones a los diversos medios, así como las declaraciones de sus asesores, lo que me permite decirlo sin empachos, de manera clara y directa, que Janet Jara es una experta en el timo, el engaño y en la construcción de cuentos del tío, grandilocuentes, insólitos y surrealistas, con tal de convencer a sus víctimas votantes de que con ella todo será diferente porque ella ha cambiado. Maquiavelo y su príncipe, el príncipe no de Maquiavelo, y Di Lampedusa y su gato pardo deben estar bailando felices en sus tumbas al ver cómo, tan lejos de ellos, una comunista ha seguido al pie de la letra sus enseñanzas. Cito a Maquiavelo: la promesa dada fue una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente. Eso está dicho en su obra famosa El Príncipe. Y también ahí, ¿no?, que el fin justifica los medios. Esta es Janet Jara. Y ahora, Di Lampedusa, todo cambia para que nada cambie. Entonces, amigos, cada vez más estamos ante la presencia de una mujer experta, como dije, experta en el timo, experta en contar historias, en victimizarse. Como esta historia, ¿no?, de la cuna del mimbre, que yo tengo que hablar de ello. La cuna de mimbre, la temporera, que nació en un hogar pobre. Vamos a hablar sobre esto en otros programas. Bueno, amigos, gracias por todo ese apoyo como siempre. Y nos vemos mañana martes 5, aquí en Política con Carreño. Gracias por sus comentarios también. Los estoy respondiendo en la medida de lo posible. Chao, amigos.